Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Drillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Desde hace décadas, conductores de rutas largas en México y América Latina, también en otras partes del mundo, han reportado un fenómeno inquietante: la aparición de luces brillantes y silenciosas en tramos solitarios de carretera. Estas luces, muchas veces confundidas con faros de vehículos, presentan comportamientos anómalos, aparecen flotando en el horizonte, se mueven a gran velocidad sin emitir ruido alguno y, en ocasiones, persiguen o rodean a los conductores. Los testimonios más comunes describen esferas de luz que cambian de tamaño, se dividen en otras más pequeñas o desaparecen en el cielo de forma instantánea. Aunque algunos las atribuyen a manifestaciones religiosas o a fuegos fatuos, un número creciente de testigos cree que se trata de presencia extraterrestre. En especial, camioneros y traileros afirman haber perdido la noción del tiempo después de estos encuentros. Algunos despiertan kilómetros adelante sin recordar cómo llegaron ahí. Otros descubren marcas extrañas en el cuerpo o incluso fragmentos de memoria donde entidades luminosas los observan desde cerca. En regiones como el desierto de Sonora, el altiplano potosino o la sierra de Durango, estas luces han sido parte del folclore moderno, aunque los ancianos aseguran que esas cosas ya estaban aquí desde antes que la carretera existiera. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya a conseguirla. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo. De eso se trata, de relajarnos y de disfrutar. Si está usted conduciendo un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, hágalo. Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Lo que nuestro invitado del día de hoy ha dejado claro es que él trabaja por todo México, pero se mueve con más frecuencia alrededor del estado de Durango. No nos ha dado un nombre, así que nosotros lo llamaremos Hugo. La historia de Hugo es muy peculiar. Espero que la disfruten. De verdad es muy interesante. Nuestro amigo es un experimentado conductor de vehículos de transporte. Comenzó junto a un amigo suyo como copiloto hasta que logró aprender el oficio. Primero un carro chico, luego con camiones más grandes, hasta que logró comprar el suyo propio. Él se la pasaba en las carreteras, pero su corazón estaba en Durango, donde él creció y donde conoció a Lucía, su esposa. Él siempre soñaba con volver a su lado, trabajaba en la distancia, pero siempre pensaba en ella. En este trabajo se gana bien, por supuesto, sabiéndole. Y Hugo le sabía, así que ganaba bien, lo cual fue una suerte porque cuando Lucía enfermó de gravedad, el poco o mucho dinero que tenían ahorrado se esfumó como el humo de un cigarrillo, y entonces había que generar muchísimo más. Lo bueno es que Hugo sabía hacerlo. Lo malo es que no le dieron el tiempo suficiente. Su esposa murió a los pocos meses de ser diagnosticada. Fue una enfermedad muy fea. Hugo muchas veces se sorprendía con el celular en la mano, pensando en llamarle a Lucía para ver cómo iba su día o para darle las buenas noches, porque siempre estaban en comunicación. Lamentablemente no había quien contestara del otro lado de la línea. Fue a manera de calmar un poco su tristeza y su mente que se le ocurrió la idea de hacer una bitácora, pero la bitácora más bien era una plática entre Hugo y Lucía. Hugo escribía cosas que le pasaban durante sus viajes, cosas que se imaginaba, cosas que veía, todo lo ponía como si alguien pudiera mostrárselo a Lucía. El día en que todo comenzó, Hugo iba camino a Chihuahua. Era un viaje normal. Salió temprano e iba a llegar en la noche. Dormiría en Chihuahua y en la mañana saldría de nuevo hacia su casa. Ida y vuelta, sencillo, rutinario, fácil. Pero Hugo no contaba con algo que siempre debes estar pendiente. La carretera es impredecible. Puede pasar lo que sea. Ya estaba oscuro cuando Hugo vio a lo lejos una luz blanquísima. Se veía bastante retirada, pero a la vez se notaba muy fuerte. Parecía ser de mucha intensidad, pero de poco alcance. Miró su reloj y tenía algún tiempo disponible. Se orilló y entonces subió a la cabina para ver mejor aquello que le estaba robando su atención.
Y fue entonces cuando, además de escucharlo, dice que lo sintió. Una vibración, un zumbido, un tzzz. Parecía al mismo tiempo sentir cómo su cuerpo se sentía raro. Parecía que el ambiente se cargara de energía estática. Lo notó porque los vellos de su brazo empezaron a erizarse. No es que le diera miedo, pero sintió que algo había extraño. Así que se bajó y se metió a la cabina. No intentó arrancar el carro en ese momento. Intentó prender la radio para preguntar si alguien más veía eso, pero la radio no funcionaba. Estaba muerta. Intentó prender la luz de adentro de su cabina, pero tampoco le funcionó. Y cuando intentó arrancar su vehículo, se llevó la misma sorpresa. Aquella luz no parecía ni avanzar, ni retroceder, ni elevarse, ni nada. Permanecía fija en el horizonte donde él la había visto por primera vez, como pegada a la oscuridad del cielo. El zumbido nunca cesó. Parecía hacer vibrar todos los órganos internos de Hugo. Era una situación muy incómoda, y no me quiero ni imaginar cuando aquella luz en 2 segundos llegó hasta donde estaba Hugo. Lo rodeó totalmente. Hugo dice que sintió cómo su cuerpo se estremecía sin tregua. Sintió como si de golpe lo hubieran drogado y se sintió mareado, muy mareado. Abrió la puerta para vomitar y se vio en medio de aquella luz. Apenas dio unos pasos y ya no podía ver su camión en la espalda, ni la carretera. Parecía que estuviera flotando en medio de una gran nube, pero no había frío ni calor, solo aquel zumbido y la estática. Perdió el conocimiento en algún punto de aquella extraña experiencia. Nunca le había pasado, ni eso de la luz, ni eso de perder la conciencia. Y cualquiera pensaría que si uno pierde el conocimiento, se quedaría donde estabas, donde lo perdiste. Te desmayas en el patio, despiertas en el patio. Pero eso no le pasó a Hugo. Hugo despertó en el hotel que normalmente se hospedaba. De hecho, su camión estaba justo donde él siempre lo solía poner. La carga estaba entregada y despertó fresquísimo, lleno de energía, un pequeño mareo si acaso por ahí, pero nada más. Se contactó con el cliente para ver qué había pasado y se aseguró de que todo estaba bien. Él no recordaba, pero la carga fue entregada por él mismo. Así como estaba, desorientado, emprendió el camino de vuelta, intentando recordar lo que le había pasado, pero no lo logró. Parecía que ese espacio de tiempo estaba totalmente borrado de sus recuerdos. Pues si creen que esto fue raro, esperen un poco más, porque a Hugo le empezaron a pasar con cada vez más frecuencia estos eventos de pérdida de memoria. De repente podía ir en la mañana, en la tarde o en la noche, era indiferente. Podía ir en su camión y de repente se eleva el piso sin aviso, sin nada. Simplemente aparece en otro lado en un parpadeo, como si tuviera saltos en el tiempo, pero con la misma peculiaridad. Como si el tiempo no se detuviera para los demás, solo para él, sino que él simplemente se pusiera en piloto automático y de repente regresara. ¿Recuerdan que Hugo tenía una bitácora? Pues bueno, siempre que le dan estos flashazos, él anota en la bitácora, porque él lleva registro de todo, tal cual lo habíamos platicado antes. Pero lo curioso aquí es que cuando él va a anotar estas desconexiones, hay un registro previo. Es decir, como si Hugo mismo escribiera en sus desconexiones. Y es sumamente curioso, porque así lo hace. Por ejemplo, escribe: por si no recuerdo lo que acaba de pasar, estuve con un señor llamado Guillermo en el parque platicando por horas. Esos registros fantasmas, como los llama Hugo, estaban hechos por él, pero para él mismo, como si fuera otro Hugo. Describe en estos registros pláticas, visitas, vistas de lo que pasaba junto a él mientras recorría carreteras. Era muy extraño, porque de eso no tenía ni el más mínimo recuerdo Hugo, y por cada desvanecimiento había un registro. Exactamente la misma letra de Hugo, no le cabía duda, solo que no podía recordarlo. Pero había un pequeño detallito más. Había ocasiones en que las entradas, los registros de esta bitácora, con el puño y letra de Hugo, le hablaban sobre los seres de luz, así los llamaba en esa bitácora. Él mismo hizo una descripción muy gráfica, la cual es la siguiente. Estos seres son de estatura baja, como la de un niño, aproximadamente entre 120 y 150 centímetros, una gran cabeza desproporcionadamente grande en relación con su cuerpo, ojos grandes y negros, almendrados, sin iris ni pupila visibles, piel grisácea, aunque a veces se los encontraba como azulados o blanquecinos, sin nariz ni orejas visibles, o apenas unos pequeños orificios. Absolutamente nada de cabello, nada de vello corporal, un cuerpo delgado,
brazos largos, manos con 3 o 4 dedos. Y algo más. Hugo ponía en su bitácora que se comunicaban con él, pero no con palabras, que usaban una comunicación telepática. Hugo descubre sus encuentros como si estuviera de nuevo en aquella esfera de luz, y aquellos seres de repente lo rodean. Pero en esos momentos no se sentía deslumbrado, era como si la luz no dañara sus ojos ni la de aquellos seres. En los registros de aquel cuaderno, esos seres hablaban con él durante mucho tiempo, durante horas. Por eso no coincidía con lo escrito, porque por ponerles un ejemplo, él registraba el evento a las 5 de la tarde y el evento terminaba a las 6 de la tarde, cuando Hugo Real escribía sobre sus desvanecimientos. En algunas ocasiones, cuando los registros indican que había tenido contacto con estos seres de la luz, Hugo despertaba con cicatrices. La primera que se descubrió fue en el brazo. Tenía 3 puntos, solamente puntos. Pero ¿saben por qué fue extraño? Porque parecía una cicatriz profunda, hecha hace mucho tiempo, pero de repente apareció allí, nada más así. Sin embargo, estaba perfectamente cicatrizada, como si hubiera sanado hace mucho tiempo. Hugo comenzó a temer por su paz mental. Imagínese usted que le empiece a suceder algo así. Obviamente no es para menos pensar que te estás volviendo loco. Pero Hugo no tenía amigos, no conocía a nadie con la suficiente confianza como para contarle estas cosas. Además, es de esos hombres bragados de antes que no van al doctor para cosas de la mente, eso es para los jóvenes y las mujeres, eso es lo que él pensaba. Si el cuerpo seguía funcionando, él lo seguiría usando. Además, ¿qué más podía perder? Los registros en esa bitácora seguían apareciendo, tanto por Hugo real como por Hugo ausente. Se volvió algo normal. Hugo llegó a pensar que sí, durante aquellas ausencias tenía la suficiente claridad como para escribir todo lo que escribía y manejar, no le iba a hacer daño a nadie. Después de todo, él se consideraba simplemente una persona que estaba empezando a perder la cordura. Se planteó más de una vez dejar de conducir por responsabilidad, pero hasta ahorita nada indicaba que su trabajo o su conducción se viera afectada por aquellos ataques, así que continuó. En uno de sus viajes, Hugo se la pasaba, como ya habíamos dicho, la mayor parte del tiempo en su camión. Llegó a una ciudad de Durango. Su nombre es Mapimí. Él pasaba seguido por allí. Llegó a descansar y se sentó en una mesa de un restaurante muy concurrido por sus colegas de trabajo. Rápidamente se sentó junto a él un hombre con mucha familiaridad extraña. Le habló como si fueran amigos de muchísimos años, le preguntó sobre su trabajo y le comenzó a decir cosas que Hugo no lograba hilar. Hugo le dio largas para ver si decía algo que le refrescara la memoria, pero no lo logró. Así que de repente le dijo nomás: «Me vas a disculpar muchísimo, amigo, pero no logro dar contigo, no recuerdo de dónde te conozco. Aunque se nota que sí, me hablas de muchas cosas con verdad». Aquel hombre soltó una risa y le recordó el día y casi la hora exacta donde estuvieron platicando. Le describe el lugar, le describe su camión, y mientras habla y habla, Hugo recuerda un registro de su bitácora. Entonces se acordó. Lo que este hombre estaba contándole, él lo había leído en su bitácora. Hugo abrió los ojos como platos. Eso quería decir que los registros en la bitácora eran reales. Pero eso cambiaba totalmente las reglas del juego, porque según Hugo, él se estaba quedando loco e inventando aquellas cosas, pero sentado frente a él, ahora estaba un hombre que corroboraba lo que le estaba pasando. Se disculpó con el hombre y de manera muy cortante se fue directo a su camión a buscar la bitácora. Todo coincidía, el nombre, el lugar, los hechos, todo. Era indudable, eso de verdad había pasado. Pero entonces siguió hojeando hacia atrás, retrocediendo páginas y viendo todas las cosas que él no recordaba. Hugo se la pasaba más o menos entre las mismas zonas. Él tenía su área de trabajo, las carreteras que conoce bien, los registros de su bitácora, los que hacía Hugo, el ausente. La mayoría de ellos eran fáciles de comprobar. ¿Y saben qué? Lo hizo. Hugo se tomó el tiempo entre sus viajes de visitar a todas esas personas, esos lugares, de recorrer y corroborar que esas cosas realmente habían pasado. Imagínese usted la sorpresa que se llevó al ver que todo estaba sucediendo de verdad. Pero, bueno, por supuesto, también estaba lo otro. Cada vez que Hugo corroboraba un registro, se volteaba a ver el brazo, esas marcas, esos puntos, esos 3 puntos. Y entonces se preguntaba, ¿esto también será real? ¿A dónde me llevan estos seres? ¿Qué pasa mientras no estoy? ¿Por qué el tiempo transcurre diferente?
Y lo que más le asustaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llevan? ¿Y qué me están haciendo? Porque entonces Hugo hizo su tarea. Empezó a indagar la descripción que tenía de esos que él llamaba los seres de luz. Encaja perfectamente con la descripción de una supuesta raza alienígena que en la cultura ufológica se les conoce como los grises, y de hecho son famosos por sus abducciones. Hay diferentes razas de alienígenas, aunque hasta el momento lo que se sabe es meramente incierto. Alguien dijo que había escuchado a alguien decir otra cosa. Sin embargo, los casos, como los de Hugo, son muy repetidos, son muy consistentes en los detalles. Hugo al día de hoy sigue trabajando y asegura que ha intentado hasta poner una cámara de video en su camión, pero siempre que tiene un desvanecimiento, cuando le sucede esto, la cámara deja de grabar. También puso una grabadora de mano, ¿sabe qué? También se descompone. No ha podido tomar registro de esto que le está pasando. Ha contratado copilotos para que lo acompañen y nunca, ninguna de las ocasiones que va acompañado, le pasa esto. Con algunos ha intentado entrar en confianza y contarles sobre este tema, pero lo toman a loco y le dicen que simplemente se van, no le creen. Por eso se comunica con nosotros de manera anónima. Sin embargo, está preocupado porque las ausencias siguen sucediendo y las marcas y las cicatrices en su cuerpo siguen apareciendo. De parte de Hugo solo me resta decirle gracias por escuchar. Queridos habitantes de la orilla del miedo, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de esta historia, de este relato. Si tú tienes una historia que quieras compartir, algo que te haya pasado a ti o de alguien cercano que tú conozcas, no dudes en enviarla. Puedes escribir a laorilladelmiedo@gmail.com o mandarme un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio. ¡Wow! ¿Qué les ha parecido este relato? Interesantísimo. Hugo, si nos estás escuchando, creo que hablo por varios de las personas que aquí te estamos escuchando. Si nos puedes enviar alguna grabación o foto, estaríamos muy agradecidos. No quiero dar mi opinión, por favor, quiero leer la suya. ¿Qué opinas sobre este tema, sobre estos seres? Después de esto, vamos a pasar a los saludos de esta semana. Me gustaría comenzar ahora por Adriano González, y de ahí podemos continuar con Casey Dalton, nuestro amigo Elber Pacheco, Sandra Castruita, María Elena Castro, Lupita H., Maritere Ortiz, Lupita López, Mari Cabrera, Fernando López Lucio, Elsie María Rojas, Fernando Villegas, Tere Valenzuela, Benjamín Vega, David Beltrán. A todos ustedes muchas gracias por haber comentado nuestros videos. Por supuesto, también saludamos a todas las personas que escuchan nuestros videos, pero que no comentan. A esos habitantes silenciosos también los saludamos con mucho cariño. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre es un honor para mí tener su compañía, leer sus comentarios y sentir cómo poco a poco vamos construyendo esta comunidad entre todos. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo viaje hacia lo que se esconde en la orilla del miedo.